Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la Pazestereo.com. Hoy tenemos a Carlos Espinosa, que está concentrado hoy sí ya mirando hacia el frente, sin hacer mucha musaraña. ¿Cómo le va, don Carlos Espinosa, hombre? Buenas tardes, doctor Oliveros. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo le va, don Miguel Mejía, el hombre del sonido y de los videos en YouTube? ¿Va bien o no? Va bien el viejo, vea. Bueno, hoy vamos a hablar, don Carlos Espinosa, para que esté concentradito ahí, hoy se cumple un año, vea, un aniversario de la firma del acuerdo de paz con la FARC. Hace un año estábamos todos los colombianos pendientes de la televisión. Estábamos viendo a Timochenko y Juan Manuel Santos dándose un fuerte apretón de manos en presencia de delegados de la ONU, de la OEA, delegados de varios países, gente de todos los rincones de este país. Y también había una pantalla gigante, inmensa, allá en la Plaza de Bolívar. ¿Usted se acuerda de eso o no, don Carlos Espinosa? Sí, señor, yo me acuerdo. ¿Y qué es lo que más lo impacta de ese recuerdo? Cuénteme a ver, hombre. Pero cuando se el apretón de manos en La Habana. No, estoy hablando del Teatro Colón, amigo mío. Colón. Estamos hablando de que hace un año en el Teatro Colón en Bogotá se hizo la firma del acuerdo de paz. Estamos hablando del Teatro Colón en Bogotá. Cuénteme a ver. ¿Qué me acuerdo? Claro, ¿de qué se acuerda, hombre? Claro, fue pues un evento magnífico porque fue trascendental y fue la firma del acuerdo que trataron en La Habana más de 4 años. Allí pues se buscó pues que la gente empezara a creer que verdaderamente las FARC y el gobierno estaban comprometidos con la paz, porque poner la firma es comprometerse que la cosa sí es seria, y sí es verdad. Bueno, le voy a contar, estas son las cifras que hay después de un año, don Carlos Espinosa, usted que es un hombre de cifras. Al día de hoy, un año después de la firma en el Teatro Colón, que no queda en La Habana sino en Bogotá, la carrera séptima, calle 26, allí a una cuadra más o menos fue que asesinaron al doctor Jorge Eliezer Gaitán a la 1 más o menos de la tarde. Estaban las cifras. Daba buenos discursos Gaitán en el Teatro Colón. Sí, hay 12.262 combatientes de la FARC que fueron acreditados ante la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron. Hay 8.994 armas inhabilitadas por la ONU y 112 menores de edad que fueron entregados a la Cruz Roja Internacional. De lo que va transcurrido al día de hoy, de los 3.000 muertos que se presentaban año por año desde el 2002, en el 2017, como consecuencia del conflicto armado no solamente con la FARC, sino con los helenos y con otras organizaciones por ahí que andan descarriadas, los muertos no superan las 100 personas, que es una mala noticia desde el punto de vista de vidas, pero comparado con los 3.000 que había promedio cada año, es una cifra extraordinaria. Y el desplazamiento que llegó a representar un total de 8 millones de personas en los últimos 10 años, hoy se ha reducido en un 79%. Quiere decir lo anterior, que hablando con cifras en la mano, contrario a lo que pregonan los enemigos del proceso, porque es que les da miedo que les digan enemigos, sí son enemigos, los que dicen que eso no ha servido y que lo intentaron también, como el señor Pastrana, que intentó la paz, la firma con la FARC. Yo todavía tengo la imagen en mi retina cuando Tiro Fijo dejó metido a Pastrana en el Caguán
Todavía me acuerdo de señor ahí sentado. Ya zona de distensión. En la zona de distensión. 5 municipios le dio. Y entonces resulta que Pastrana, que fue uno de los grandes buscadores del fin del conflicto con la FARC, fracasó después de 3 años. Y hoy es uno de los críticos gratuitos del proceso. Qué bueno que el tipo viera estas cifras. ¿Cómo es posible que alguien con 5 dedos de frente, hay unos que tienen más de 5, hay otros que tienen 2, pero digamos que el promedio son 5 dedos de frente, no sea capaz de entender que hoy en día el hospital militar en Bogotá, que está ubicado cerca del Parque Nacional, Bogotá, en el último año no ha llegado un solo herido, ni un muerto, ni un mutilado, de cuenta del conflicto con la FARC. ¿Qué opina usted de esto, señor Carlos Espinosa? Mire, a mí me parece que son cifras reveladoras e impactantes y muestra verdaderamente los efectos que trae un acuerdo de paz. Ahora bien, resulta que los señores Pastrana, el señor Uribe, con todo este grupo de personas, no revelan la información. Yo me imagino que la información la manejarán y la tendrán, la estadística la deben tener, pero no la revelan porque no les conviene. Ahora, ellos se han centrado en hacer críticas solo al tema de la justicia y al tema del narcotráfico, pero no han ido más allá y no han profundizado un poquito más en qué efectos y cuáles son los impactos que ha causado la paz en la ciudadanía, porque es que estas cifras tan reveladoras, por ejemplo, de bajar de 3.000 muertos a 100 muertos, pues son menos muertos que tienen los civiles, porque en última los civiles son los que más sufren en la guerra y son los que más muertos producen. Lo mismo que el desplazamiento. ¿Quiénes se desplazan? Aquí no se desplaza ni el gobierno ni se desplaza la guerrilla. Aquí quienes se desplaza es la población civil. Y bajar de 8 millones de desplazados a menos de 1 millón de desplazados son impactos que verdaderamente positivos para la sociedad. Pero eso es lo que no quieren mostrar ellos. Ellos lo único que quieren enfocarse es en el tema de la justicia y en el tema del narcotráfico. Bueno, entonces de don Carlos Espinosa, con el análisis que usted hace me parece muy bueno, que en términos de cifras la cosa va bien, o sea que podríamos decir que la FARC ha cumplido. El cálculo que se hace en todos los procesos de movilización, de deserciones, oscila entre el 5 y el 10%. ¿Por campamento? No, deserciones que hay de la gente que se moviliza. Por ejemplo, en Irlanda se movilizaron 3.000 combatientes y un promedio del 10%, o sea, 300 tipos que no se acogieron. Disidentes. Entonces aquí en Colombia los disidentes están en el orden de 300 a 500, 600 personas, que no representan sino el 4 o el 5% que está dentro del estándar mundial. Lo que preocupa es lo siguiente: resulta que el gobierno ha hecho lo posible por cumplirle, eso hay que reconocérselo al presidente Santos y a los ministros que han estado ahí en la jugada, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, y seguramente los otros ministros han estado en los campos que les toca. Pero el Congreso y la Corte Constitucional han tenido actuaciones muy blandengues y sobre todo que han demostrado un miedo terrible hacia la paz. O sea, matar el tigre y asustarse con el cuero es lo que le está pasando al Congreso. El Congreso aprobó el acto legislativo por medio del cual se aprobaba todo lo que se había establecido en Teatro Colón, que se firmó en La Habana, pero se ratificó en el Colón, en Bogotá, y ahora sale con el cuento de que hay problemas en la Justicia Especial para la Paz, sabiendo que la Justicia Especial para la Paz es la columna vertebral del acuerdo. Porque es que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que todo el mundo le llama la JEP, es una justicia transicional que se escogió para ponerle fin a este conflicto, para que se sepa la verdad. Y resulta que el problema de la verdad asusta a la gente. Admiro mucho al expresidente Ernesto Samper Pizano, que dijo: mire, a mí así hayan excluido a los expresidentes de ir a la JEP, a mí no me da miedo. Dijo el expresidente: yo voy, y lo que tenga que decir lo digo, porque como jefe de Estado que fui,
en la época que le tocó al expresidente, que le tocó pues también lidiar con una cantidad de individuos de esos que son apátridas y que viven jugando a que caiga el otro. Y entonces el expresidente, pues yo si a mí me llama la JEP a dar alguna declaración, yo con mucho gusto yo la doy. Yo no entiendo por qué en la discusión en el Senado dijeron no, que no vayan ni los civiles, ni vayan los que fueron gobernadores, ni vayan los que fueron alcaldes, ni autoridades, cuando está demostrado que en el conflicto armado hubo muchos gobernadores y alcaldes, exalcaldes que se prestaron para apoyar a las AUC. Eso lo sabe todo el mundo. Es más, Salvatore Mancuso en un momento dado dijo que ellos tenían cooptado el gobierno en un 40%, tanto a nivel de Congreso como a nivel de alcaldías. Y eso lo sabe todo el mundo, la ONU lo sabe. Ahora, si estamos diciendo que vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pues entonces digamos la verdad. Y entonces nadie entiende por qué en el Congreso le ponen ese palo a la rueda de la Justicia Especial para la Paz, sabiendo que es definitivo. Y lo otro, que también parece que es una vaina que le ponen ahí también para que se trabe, es descalificar a los abogados que ya fueron elegidos magistrados de la JEP, que porque han sido defensores de derechos humanos o porque han sido opinadores de derechos humanos. Yo por lo menos yo puedo hablar de Rodolfo Arango, que no le gusta al doctor Uribe, yo no sé por qué. Rodolfo Arango fue auxiliar de la Corte Constitucional y fue profesor mío en el doctorado que hice en Derecho en la Universidad Libre en Bogotá, un gran profesor de filosofía del derecho, profesor extraordinario. Escribe una columna en el periódico, creo que en El Espectador o en El Tiempo, cada 8 días, que yo me leo los dos periódicos, a veces me confunde en el uno o el otro, pero yo todos los domingos me leo El Espectador y El Tiempo, y yo a Rodolfo Arango nunca lo he visto hablando mal del doctor Uribe ni de nadie. Tiene posiciones claras, como las tiene cualquier persona, es que todos tenemos una ideología. Es como decir que cuando yo fui magistrado del Tribunal Contencioso, por el solo hecho de opinar sobre algún tema ya estoy inhabilitado, pues. No, es que una cosa es resolver un conflicto o resolver un expediente con unas pruebas que están allí, porque los jueces, y esto lo digo para que quienes me escuchen y que tengan esas preocupaciones entiendan que los jueces solamente fallamos con pruebas. Es más, esas elucubraciones jurídicas que se hacen, que en la sentencia se llama noviter dicta, son pedagogía, son vainas ahí con ideología o con lo que usted quiera, pero no son claves para resolver un caso concreto. Los casos concretos se resuelven con las pruebas, y eso que se hace con la prueba se llama ratio decidendi. Nosotros resolvemos con prueba y con la norma vigente, independientemente de la elucubración, del análisis que usted haga de filosofía, de sociología, de antropología, de psicología, no. Nosotros resolvemos es con prueba y con norma jurídica vigente. Entonces el temor que tienen algunas personas, yo se los quiero aclarar, es infundado. Y sobre todo tratándose de una persona de la calidad de Rodolfo Arango, que viene de ser magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Eso es, yo considero inválido. Y yo le diría a los congresistas hoy, sobre todo ahora que está en la Cámara el debate, que no se preocupen. Es que todos los jueces están obligados a fallar en derecho. Y esos magistrados son jueces, y jueces colegiados. Y lo más berraco es que no fallan solos. Que acabamos de elegir 51 jueces, magistrados de la JEP, que van a fallar en salas de decisión. No va a ser un solo magistrado, van a ser 5 o 6 magistrados de cada sala de decisión. Allí van a haber tipos que tienen pensamientos de derecha, de izquierda, de centro, o que no tienen ideología de nada. Aquí hay tipos que me han dicho que son sin ideología. Y yo digo, hombre, pues raro y todo, pero respeto eso. Anarquista. Es como hay un man que dice, yo soy ateo, bueno, problema suyo. Cada cual verá en qué cree. Hay otros que somos panteístas, otros que somos monoteístas, de lo que sea. Problema de cada cual. Pero lo que sí les puedo garantizar es que una sentencia judicial se tiene que fundamentar en las pruebas y en la norma jurídica vigente.
¿Qué opina ahí, mi querido amigo Carlos Espinosa, que lo veo muy bien ahí, concentradito bien? No, fíjese, doctor, que hay algo que en el tema de la justicia, que han criticado muchos pues estos sectores opositores, pero cuando una justicia transicional se habla para que es la justicia especial para la terminación de una guerra, se pone a prueba dos cosas, dos elementos. O usted quiere más justicia, y cuando se habla de justicia es castigar penalmente con cárcel, o quiere más verdad, ¿sí? Y entonces lo que ellos critican es que los señores de las FARC pues los castiguen penalmente, pero que no digan la verdad. En cambio, lo que se busca con la JEP es de pronto no tener esa penalidad, pero sí la verdad, porque es que la verdad es el elemento fundamental para la terminación de un conflicto. La verdad y la reparación, ¿no? La verdad y la reparación. Cuando usted le dice la verdad a una víctima de un conflicto, esa persona descansa. Y fuera se lo repara. Y lo repara, claro. Y es una reparación simbólica, decir la verdad. No, la reparación va separada allí. La verdad es para que la víctima sepa qué pasó. Y la reparación tiene que ser económica. Claro. O sea, reparaciones simbólicas no sirven. Sí, si a mí me van a reparar simbólicamente, le digo, no, hermano, a mí tiene que darme plata. O sea, dígame la verdad y déme plata. Porque a mí me van a salir con el cuento de que te digo la verdad. Y que no tengo un peso y que lleve el bulto. No, yo le digo, no, hermano, entonces no me reparó. Me dijo la verdad, pues no me reparó. Pero doctor, yo he hablado con varias víctimas del conflicto y muchas víctimas lo que piden es más que todo la verdad, saber qué fue lo que pasó con esa persona llegada o en su caso si fue desplazado, qué fue verdaderamente, que cuenten qué fue el suceso o la historia como tal. Pero el acuerdo que se hizo en La Habana. Claro, pero el acuerdo también es de reparación, de hecho por eso las FARC como grupo, cuando eran grupo guerrillero, entregaron toda esa cantidad de bienes que tenían y dinero, pues si tenían dinero y una cantidad de elementos ahí con el objetivo de que fueran para la reparación de las víctimas. Y no solamente esa plata que entregaron, porque ahí de pronto uno diría, bueno, falta. Yo diría que les toca también salirse a rebuscar por otro lado, porque en este momento estamos hablando de 8 millones de víctimas. Y parece ser que ellos apenas entregaron 1 billón o 1,5 billones de pesos. Entonces, pues les va a tocar que conseguir más plata, porque haciendo las cuentas no les toca ni a millón a cada víctima. Y las demandas de reparación casi siempre son altas. Entonces yo creería que les va a hacer falta plata, ¿viste? Pues es plata que a lo mejor tendrá que asumir el Estado. Porque de hecho las víctimas que ha tenido las FARC y que ha tenido la guerra, lo primero que acuden es hacer una demanda, interponer una demanda contra el Estado, por ser víctimas de una guerra, ¿sí? ¿Y qué hace el Estado? Ir a repararlo materialmente, económicamente. Y el error que está cometiendo el Senado es creer que lo único que tiene que reparar es la guerrilla, ¿no? Es que lo que se ha acordado allí, en esa negociación, es que hay varios victimarios, entre eso el Estado. O sea, el Estado también, por medio de la fuerza pública, algunos soldados dílocos o policías dílocos, miembros de la fuerza pública, responsables del problema de los falsos positivos y una cantidad de situaciones que se han denunciado, pues al Estado le va a tocar también pagar, porque desafortunadamente fue un actor, fue parte del conflicto, un actor y los civiles que inexplicablemente los quieren sacar del conflicto también tienen que pagar. Es que hay gente como Salvador Arana que lo tienen condenado por la Corte Suprema de Justicia por unos homicidios, genocidios que cometieron en la parte de la costa norte de este país, y entonces resulta que también tienen que responder. ¿Cómo la había ido, don Carlos? Claro, sí, así es. Por eso es que en este momento los señores opositores a la guerra, opositores a la paz, piden más penalidad a cambio de que
no se repare, pero no se repare con la verdad, porque es que la verdad es destapar ollas podridas. En última eso, y eso es lo que no quieren los opositores al proceso y a la JEP, que no destapen las ollas podridas, porque cuando usted irá a decir la verdad, pues tiene que decir verdaderamente quiénes fueron los involucrados en los hechos, quiénes participaron, de qué manera participaron, si directo o indirectamente. Entonces eso es lo que ellos no quieren. Y lo otro, ¿sabe qué es? Que la reparación incluye daño emergente, lucro cesante, daño moral. Entonces en el daño emergente es el que surge a partir del delito. Por ejemplo, los desplazados. El daño emergente para ellos es la tierra que les quitaron. ¿Cuál es la reparación? Devolver la tierra. Se llama daño emergente. O sea, indemnización por daño emergente. Devolver la tierra. ¿Por qué no quieren que los civiles ingresen a la JEP? Porque la primera condición para ellos es que devuelvan la tierra del desplazado. O sea, lo primero que hay que hacer es indemnizar a la víctima. ¿Cómo la indemnizo? Daño emergente, devuelvo la tierra. ¿Cuánta tierra hay que devolver? Según los cálculos que tiene el gobierno y las cifras que está manejando el doctor Miguel Samper, hijo de Ernesto Samper, que está manejando la oficina de tierras, están hablando de más o menos entre 8 y 10 millones de hectáreas que hay que devolverle a las víctimas. Yo veo por ahí el problema, o sea, es que no entiendo por qué el Senado de la República en el último debate anda diciendo de que no, que los civiles si quieren ir van y si no, no van. Pero si está demostrado que los que quedaron con la tierra de las víctimas, de los desplazados, son civiles. No hay soldados que se hayan quedado con tierras. No hay generales, pues, que conozcan, ni capitanes, ni tenientes. Todos los que tienen las tierras de los desplazados son civiles. Entonces, cuando el Senado de la República dice que los civiles no están obligados a ir a la JEP, es porque a lo mejor si hay amigos de ellos, o tipos como Jorge Pretel, que llegó a ser momentáneamente por unas horas presidente de la Corte Constitucional, tiene tierra de los desplazados. Y ese es un civil ahora, porque ya salió de la Corte, es un civil. Y si estuviera en la Corte tenía un civil. Claro. Y entonces ese civil tiene que devolver la tierra a los desplazados, es que es de lógica. Hay mucha gente que está en el Congreso de la República cuyas familias se han quedado por acción directa o indirecta con tierra de desplazados. Hombre, esos tipos tendrán que devolver esas tierras. Es que a mí me da tristeza, por ejemplo, como el presidente o el que era presidente de ese gremio de ganaderos, Fedegam, la Fabri, ese tipo se ha ido lanza en ristre contra la JEP. Pero si uno analiza el fondo del problema, es que la indemnización, que estamos hablando de reparación a las víctimas, es daño emergente de devolver tierra. Pueda que el lucro cesante no se lo paguen, se lo roben. Pueda que no le paguen el daño moral, porque es que a esa gente le tocó venirse a mendigar a las ciudades. Los desplazados andan por ahí en las esquinas viendo a ver quién les da algo. Eso también es un daño moral. Le acabaron la unidad familiar, le acabaron todo. Pueda que no le paguen eso, pero sí tienen que volver la tierra, porque la tierra no se la han robado, la tierra está ahí. O sea, la tierra no la han trasladado, se la han quitado el que tenía el título. No es como robarse un celular, que eso lo esconden. La tierra está ahí. Lo despojaron. Entonces lo despojaron, la tierra la tienen que devolver. Entonces el Senado no puede prestarse pues por una bellacada de esas, de que los civiles no tengan que devolver la tierra al desplazado. Y ahora en la Cámara, que estamos en el último debate, ese es el problema que tienen ellos ahí. Y ustedes le quieren mamar gallo. Ese señor Rodrigo Lara Restrepo, que está haciendo payasadas allí, dilatando, sabiendo que el 30 se vence el plazo, 30 de este mes. En el fondo el miedo que tiene es que la gente, amigas de ellos y amigos de ellos, tengan que salir a devolver la tierra al desplazado. Como la ve ahí don Carlos Espinosa, sí, hombre. Claro. Yo creo que lo dilatan es porque hay intereses de por medio, intereses escondidos, o ya sea porque o están involucrados ellos directamente en algún suceso de un despojo de tierra, o porque sus amigos están allí involucrados. Por ejemplo, en el caso, hace poco salió pues un
un suceso, y es con el senador Liscano, que el senador Liscano había adquirido unas tierras por allá creo que fue en el sector de Caldas, colindando con el sector de Risaralda, y resulta que esas tierras eran de un narcotraficante que había despojado a unos campesinos. Entonces, pues, son cosas que uno dice, entonces resulta que ellos dilatan, desinforman y dicen que la gente no puede ser de tal modo, porque es que hay intereses, ¿sí? Y hay intereses para que ellos no se vean afectados ante la sociedad y ante la opinión pública. Muy bien, don Carlos. Ahora le quiero contar que entre Uribe y Pastrana, como ellos andan de pipí cogido ahora, Pastrana rajó de Uribe todo lo que pudo. Cuando Uribe llegó al gobierno, Pastrana dijo de todo de Uribe, dijo que era hasta narco, que era paraco, de todo le dijo. Ahora andan de pipí cogido, pero me parece como para reírse, pues, uno morirse de la risa. Que andan diciendo, es que hacen una alianza, es que para la reconstrucción de Colombia. ¿Qué tal? El señor Andrés Pastrana, que dejó vuelta a este país. Estado fallido. Totalmente invivible. Una república independiente en el Caguán, que dejó tirado este país, vuelto en mierda, como decimos nosotros. Dice que va a reconstruir el país. Y el doctor Uribe, que salió de la presidencia, que se hizo reelegir comprando la reelección con Gilles Medina y Teolinda Avendaño, que tiene todos los jefes de departamento, María del Pilar Hurtado, Noguera, que tiene exministros encanados siguiéndole la justicia, es consejero de paz. Y ese par de señores andan, dice que una alianza, entre comillas, para la reconstrucción de Colombia. ¿Qué es lo que van a reconstruir de estos tipos? No sé. Pero son tan berracos de decir eso, que seguramente creerán que el pueblo, claro que este pueblo también tiene un problema, que el pueblo tiene una memoria, pero de gallina. Alzheimer. Es que le voy a contar que mi abuela me decía la otra vez, vaya, búsqueme los huevos allá en la finca, allá en Bolívar, vaya, una vaina que se llamaba Megaluna, eso es Bugalagrande, pero pues nosotros siempre decíamos Bolívar porque mucho más cerca de Bolívar que Bugalagrande. Y resulta que las gallinas se iban a poner los huevos, y entonces mi abuela me decía, anda al parte porque la gallina no se acuerda dónde dejó el huevo. Y resulta que el pueblo nuestro colombiano tiene una memoria de gallina, tampoco se acuerda de nada. ¿Cómo no se va a acordar el pueblo colombiano que en el gobierno de Andrés Pastrana se presentó el mayor índice de secuestros, de tomas, de robo de vehículos, de una cantidad de homicidios? ¿Cómo no se va a acordar el pueblo colombiano que en el gobierno del doctor Uribe se presentaron más de 4.000 falsos positivos, que este país se volvió M, como decimos nosotros, que la corrupción hizo y deshizo? Eso no se puede olvidar. Pero bueno, dice que la reconstrucción, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a reconstruir. Eso sí me da risa a mí, hombre, me dan ganas como de pegarme una risa, pero bien berraca. Lástima que no tenga un simulador de risa, pero sí me quiero reír un rato de esa reconstrucción por Colombia. Uribe y Pastrana, par de joyitas. ¿Cómo la veía ahí, don Carlos? Yo recuerdo que en ese momento creo que era niño, pero yo leí y la situación era difícil. De hecho, Andrés Pastrana es catalogado uno de los peores presidentes del país. Entregó el país con el mayor desempleo históricamente, entregó el país con unos cordones de miseria y de pobreza altísimos. En ese periodo presidencial fue donde se presentaron los mayores desplazamientos en Colombia. Entonces, un señor que no tiene velas en un entierro sale a criticar un proceso que él no pudo hacer. Porque acordémonos bien que cuando fue candidato presidencial el señor Andrés Pastrana, dijo, ya hablé con Marulanda y nomás sea yo presidente, yo me siento con él a hablar. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues entregarle 5 municipios a las FARC. Entregó totalmente un estado fallido
y ahora el señor quiere reconstruir. El señor no sabe reconstruir, y segundo, la gente de pronto pues no podrá tener memoria, pero sí es bueno recordarle a la gente quién fue Andrés Pastrana y qué presidente fue, ¿sí? De todas maneras, yo creo que más a mí me parece que es una coalición, una alianza ahí que más por pantalla, por imagen, porque yo no creo que el señor Andrés Pastrana tenga votación, ni tenga un caudal electoral importante, sino que yo creo que más lo hacen es por dar pantalla, por imagen y por mostrar fortaleza, bueno, y por mostrar músculo. Uno ya sabe que eso es pura payasada, esos dos tipos, pero bueno, de todas maneras, como a uno le toca que comentar, hay que comentar. Pero otra cosa que me está produciendo risa, yo no sé si era que hoy me dio la risueña, hombre. ¿Cómo te parece que el señor Néstor Humberto Martínez, en un escrito que mandó a la comisión de acusaciones, porque como él tiene fuero, él se puede dar el lujo de mandar un escrito a responder el interrogatorio que le enviaron los miembros de la comisión de acusaciones de la Cámara? Pero reconoció en ese escrito, primero, que había ido al apartamento de Leonidas Bustos entre 8 y 10 veces, en el año 2015, 2016. Él fue elegido en el 2015, creo. Entonces el hombre iba allá y supuestamente iba a una vaina social, bueno, social, donde Leonidas Bustos, semejante joyita. Y entonces cuando le preguntaron también que por qué había nombrado a Gustavo Moreno, que era el ahijado, pues la ñaña de Leonidas Bustos, que por qué lo había nombrado en la fiscalía, nada más y nada menos que como SAR anticorrupción, dijo que por méritos. Entonces ahí sí me ha pegado una risa, la verdad cayó. Por méritos. Entonces uno aquí tiene que morir de la risa, oyendo lo que tiene que oír y leyendo lo que tiene que leer y viendo lo que tiene que ver. El señor Néstor Humberto Martínez le mama gallo a la comisión de acusaciones. ¿Cómo le va a decir? Vea, mano, yo que no puedo negar porque hay registros de las cámaras de allá donde vive el señor Bustos, y hay unas bitácoras que apuntan los vigilantes en esas unidades. Y entonces ahí apuntan, llegó Néstor Humberto tal hora, llegó Néstor Humberto tal hora. Entonces el hombre dijo, 8 o 10 veces. Bueno, hermano, si uno va 8 o 10 veces a un apartamento de otro man, es porque uno es muy amigo, hermano. Ese cuentico de que yo veía allá que, no, uno tiene que ser muy pana. Y más de eso, que Leonidas Bustos fue el que le hizo la campaña para la fiscalía. Leonidas Bustos tiene cuotas en esa fiscalía a la lata. Tiene cuotas a un tal Parra, que está sindicado de ser uno de los autores del cartel de la toga. Y ahora Bustos anda con el cuento de que quiere que no extraditen a Moreno, que hasta que no diga cosas. Pero que para mí es otro tema de miedo, porque al pobre Moreno, entre comillas, yo digo pobre Moreno, y le tengo cierta consideración, porque de todas maneras es un joven a lo mejor inexperto, se dejó ganar de cuento de la autoridad y de la presencia de Leonidas Bustos, presidente de la Corte. Cualquiera le come de cuento, hermano. Yo que soy abogado, yo sé cómo es eso. Si cuando yo estaba en el tribunal contencioso le comían de cuento a uno, aquí en el Valle, ¿cómo era? Si soy magistrado de la Corte Suprema, presidente de la Corte y profesor de la Libre, es que a la universidad van todos tipos y van alardeando y eso, andan con un ego hipersubido, levitan, y el estudiante le come de cuento, hermano. El estudiante come de cuento. Entonces el pobre Gustavo Moreno le comió de cuento a Bustos y se empezó a meter en el negocio con otro abogado de Córdoba, y resulta que entre Ricaute y Leonidas Bustos pusieron a estos muchachos a hacerles mandados, porque es que cuando uno cobra 500 o 1.000 millones y le tira al otro 100 o 50 es porque lo tiene de mandadero. Y entonces Moreno iba y le llevaba la plática a Leonidas Bustos de noche, bien tarde, que ya se había ido el esquema de seguridad, y le llevaba el billete y ahí le cogió una lagaña, como decimos nosotros. Bueno, entonces ahora resulta que Leonidas Bustos dice no, que no extraditen a Moreno, pero sabe en el fondo el temor, porque ya el pobre Moreno ya lo mandaron a amenazar. Le mandaron a un tipo, un bandido, que fue y le dijo, lo cogió del pescuezo,
en plena batallones donde está metido, con la anuencia de los que lo cuidan, porque ese bellaco que llegó allá, supuestamente un abogado, pero que venía de la policía, o sea, que fue anteriormente policía y luego ahora es abogado, el güey lo encuelló, y le dijo, ojo, por ir a hablar de fulano y de sultano. Hola, qué cadena tan terrible. Entonces ese muchacho, digo yo muchacho porque tiene 36 años, y cuando lo metieron en ese cuento tenía 30, pelado, en el derecho, en el área de la profesión mía, un man de 30, 35, un muchacho que esté pesando, pueda que sea un huevo y rayado como decía mi abuela, pero es un man en derecho que está empezando, o sea, está empezando a ver sus clientes, está conociendo el mundo judicial, se está relacionando. Lo descrestaron Ricaute y Leonidas, entonces claro. y Gustavo Más lo metió en el cuento, y a él y a 3 más, claro, muchachos. Entonces ahora este man dice, no, déjenmelo ahí, no me lo lleven para Estados Unidos, claro, en Estados Unidos no le pueden hacer nada, porque allá lo van a tener cuidado los gringos, y seguramente el hombre allá va a cantar más, porque al hombre, a Gustavo Moreno le falta por cantar mucho. Sí, claro, apenas. Tiene apenas la mitad o la cuarta parte de lo que tiene que decir. Y aquí don Leonidas cree que nosotros hemos caído del zarzo y que le estamos comiendo de cuento, es que démelo aquí. Claro, para acabarlo de amenazar. Y nada más y nada menos que con don Néstor Humberto Martínez, amigo Leonidas, ¿qué razón no le han mandado a decir al fiscal para que calle a Gustavo Moreno? Hombre, yo creo que el gobierno, si obra con rectitud, ya tiene el visto bueno de la corte, deben de mandar mañana mismo a Moreno a los Estados Unidos y de una vez a la familia que los gringos le den protección, para que ese muchacho nos cuente todo, que nos cuente todo, pero que no nos deje aquí en ascuas, porque yo por lo menos hasta el día de hoy, yo creo que no nos ha contado sino la cuarta parte, le faltan 3 cuarticos, entonces que los gringos nos hagan el favor de llevarnos ese man allá, lo tengan allá guardadito, ese man allá tampoco va a llevar mucho talego, ese man allá, el delito que él ha cometido es un delito de Estados Unidos, llama leve, porque no es un delito contra los gringos, allá ese man sale, pero alcanza a cantar. Lo que nosotros queremos es que cante, aunque no sepa, decía Pacheco la otra vez, cante aunque no cante. Yo sí quiero que cante Germán, ¿vos? Sí, yo también quiero que cante. De hecho, mire que él ha venido sufriendo unas persecuciones, a él se le entraron ahí a la celda y eso le comisaron, le requisaron y le quitaron cuanta cosa tenía. De hecho, unos elementos que le quitaron eran unas relatorías que tenía, donde iba a confesar todo lo que sabía. A raíz de eso, a él le tocó volver a tratar de recordar pues todas esas relatorías que tenía. Entonces son situaciones que uno dice, es que vienen y lo amenazan, ahora dicen que no quieren que lo extraditen, como si, no, entonces no, el buen muchacho no hay que extraditarlo. Parece que lo quisieran tener aquí por algo que no se sabe todavía, pero sí es importante que él vuelva a volver a tener esas relatorías a la mano, que él las recuerde, pero que ojalá, yo creo que es conveniente que no cante aquí, que pare el proceso aquí y que más bien cuando sea extraditado allá sí salga a confesar. Bueno, eso porque tiene las condiciones de seguridad para hacerlo. Eso está bien. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema ya final que me dejó berraco, hombre, es que estos manes de los ladrones de cuello blanco que roban al Estado, roban los recursos públicos, no tienen fondos, parece sanitario de tren, cosa tan berraca, hombre. ¿Cómo le parece que Néstor Humberto Martínez acaba de decir que hizo una investigación en Bucaramanga y encontró que unos tipos que son los que dan los alimentos a los niños en las escuelas de Bucaramanga, esos tipos sí que facturaron un tamal por 30 millones de pesos. Entonces yo digo, bueno, ¿ese tamal de qué será? De faisán no puede ser, por caro que sea un tamal de faisán, vale por ahí 30.000 pesitos, pero un tamal en 30 millones de pesos. Resulta que yo estaba escandalizado antier, que porque estaban diciendo que en Cartagena
en la alcaldía de Manuel Vicente Duque habían facturado una pechuga en 40.000 y un huevo 900. Y resulta que yo me compro pechuguitas de pollo en la semana, 2, 3, y a mí me salen más o menos pechuga 5.000 pesos. Póngale 5.000 pesos y bien buena en el Super Inter. Y ojo que no le estoy haciendo cuña al Super Inter porque tampoco me está pagando un peso. Y resulta que estos manes dice que en 40.000 para una pechuga, no joda, hola. Pero ahora viene otra vez el fiscal y nos dice a los colombianos que hay unos manes que están dizque manejando la comida de los niños, y esa comida, ahí yo no sé por qué le dan tamales, si los tamales es una comida mala, pura harina. Eso no es comida para un niño. A los niños hay que darles comida sana, verduras, frutas, pollo asado, pero meterles un tarrado de harina no aguanta. Pero que bueno, que sea un tamal pues, pero ¿cómo le van a cobrar 30 millones? ¿Usted alguna vez ha pagado un tamal de 30 millones, don Carlos Espinosa? No, yo nunca he pagado un tamal de eso, no existe. ¿Cuánto paga usted por un tamal? Un tamal vale 6.000, 7.000 pesos. ¿Pero con tapa o sin tapa? ¿Doble o sencillo? Sencillo, con tapa vale 14. ¿Y usted cada cuánto come tamales? Yo cada 20 días como tamales. Tengo un amigo que hace tamales cada 20 días, entonces yo le compro... ¿Bayuno o tolimenses? Bayuno. Bueno, pero ese tamal en Bucaramanga para mí tenía que ser un tamal... De todo. No, ese man que hizo de tamal de 30 millones le puso la hoja no era de viado ni de plátano, de oro. De oro. De oro. Y la presa que sería, hombre, es que no encuentro un referente para yo decir, hombre, 30 millones un tamal. Y la harina orgánica, pues. No, mire, eso es procesos certificados de calidad. Ahora yo sí quiero que el fiscal también, ahora que está diciendo que silenciosamente está recorriendo todo el país, igual que el auditor, el doctor Carlos Hernán Rodríguez, mi gran amigo Becerra, acaba de decir que en Colombia el 87% de los entes municipales y departamentales están contratando directamente. Y dijo, hay corrupción. El doctor Carlos Hernández, ahí lo reproduje en mi cuenta de Facebook, doctor Carlos Hernán Rodríguez, que lo estoy felicitando porque es berraco. Y ahora que dice el fiscal que está haciendo un recorrido por todo el país, qué bueno que se asome a Cali, para ver qué nos va a decir de los 10.600 contratos de prestación de servicios que valen 304.000 millones de pesos, y que es la mitad de lo que recaudamos de predial en el año 2017. ¿Qué nos va a decir, por ejemplo, cuando los tipos demanden, a sabiendas de que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que esos contratos, cuando hay subordinación y horario y salario, porque ahí hay salario, son contratos realidad? Y cuando de cada uno de estos tipos, que en promedio va a pedir 200 palos, porque esas son las demandas que ellos hacen, cuando esos manes demandan, no demandan por 10 ni por 5 millones. Y lo más berraco es que el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral, le da la razón, y son 200, 300 palos que hay que pagar, que salen del erario público, de los impuestos que pagan los caleños y los vallecaucanos. Señor fiscal, yo aprovecho primero para felicitarlo por lo que está haciendo, en parte esa corrupción que está desatada en Santander, en la costa Caribe, que vengan aquí al valle, asómense a ver qué pasa en la gobernación, asómense también a la alcaldía, por favor, señor fiscal, pero no permitamos que los entes territoriales se arruinen por malas decisiones de unos funcionarios transitorios, llámese alcaldes o gobernadores. ¿Cómo la ve usted, don Carlos? Uy, es que la corrupción no tiene límite. La verdad es que encontrarse uno un tamal de 30 millones, y ahora vemos hace poco lo que pasa en La Guajira, que ni a los niños les dan una miseria de comida, que no les llega ni completa. Ahora resulta que van a justificar por un tamal por 30 millones de pesos. O sea, pareciera que no tuviera límites y que esto no tocara a fondo, ¿sí? Bueno, don Carlos, para el próximo programa lo voy a invitar a usted para que, oiga bien, para que me prepare, usted que sabe el tema, ¿cuáles son las posibles causas que llevan a la gente a estos extremos de corrupción? Porque ya sabemos que la corrupción, según los Nulle, según él, ¿no?, tiene un ingrediente que es de la naturaleza del ser humano, según los Nulle. Yo no comparto eso, pero partamos de
de ese análisis. Y segundo, ¿por qué estos tipos se desatan así sin medir consecuencias? Como si nadie se fuera a dar cuenta que una pechuga de pollo no vale 40.000, sino que vale 5.000 pesos, o que un tamal vale 6.000 pesos de lo que usted come cada 20 días y no 30 millones de pesos. ¿Por qué sucede eso, doctor Carlos Espinosa, hombre? Usted una vez me enseñó algo, el que no puede ir con el salario no sirve. Bueno, entonces quedamos casos para que tratemos de analizar y vamos a documentar más casos de lo que está investigando la Fiscalía y la Contraloría para que hagamos el debate y que la opinión pública sepa más o menos entender por qué no hay límites en corrupción, por qué no hay límites. O sea, no les voy a preguntar por qué hay corrupción, no. ¿Por qué no hay límites en la corrupción? O sea, una pregunta es, ¿por qué hay corrupción? Bueno, hay mucha gente me dirá, no, porque es que no hay controles, porque no hay ética, etcétera. Pero la segunda pregunta es, ¿por qué los corruptos no tienen un límite? ¿Por qué los corruptos no tienen un límite? Son dos preguntas distintas, doctor Espinosa. Listo. Entonces me despido de ustedes hasta la próxima semana, doctor. Hasta la próxima semana. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.